Ok, sí, buenas tardes. Vamos a ver el tema de gráfica de control. Ok, dentro de gráfica de control tenemos dos tipos de gráfica de control, una que es de variable, otra que es de atributo. En el día de hoy vamos a tocar el tema de gráfica de control por variable. ¿Qué es gráfica de control? La gráfica de control es una herramienta estadística que nos va a permitir conocer si nuestro proceso se encuentra estable, es decir, que puede tener variaciones, pero dentro de causas comunes, o que está dentro de los parámetros normales que tiene el proceso, es decir, con una interacción de las 6M y tiene, digamos, una dispersión que es predecible. Ok, en todo caso, la gráfica de control nos va a permitir más adelante comprobar si el proceso es capaz o no es capaz. ¿Cuál es el supuesto fundamental de gráfica de control? Es decir, la primera prueba que tenemos que revisar es que los datos siguen una distribución normal. Los tipos de gráfica de control, ya les comenté, son dos, uno que son de variables, otra que son de atributos. Nosotros vamos a tocar el día de hoy la gráfica de variables, que se refiere a dimensiones específicamente, tales como diámetros, el peso, el contenido de un artículo o producto. Más adelante vamos a tocar lo que es gráfica de control de atributos, donde se emplean características o cualidades que pueda tener un producto o un proceso, tales como color, textura, porcentaje de defectuosos. ¿Por qué es importante usar gráfica de control? Porque es una técnica que nos permite eh, coadyuvar a mejorar la productividad. Si encontramos que un proceso está fuera de control o se encuentra fuera de los límites, podemos detenerlo y podemos hacer las correcciones, haciendo nuestras actividades de desarrollo de procesos más preventivos con respecto a los defectos. También nos va a permitir realizar diagnósticos acerca del proceso y, como le dije anteriormente, después de comprobar que el proceso está en control estadístico o es estable, podemos desarrollar si el proceso es capaz o no es capaz de cumplir ciertas características de, de norma que pueda tener un producto o un proceso. Ok, dentro de la gráfica de control tenemos las siguientes estructuras. Tenemos un límite superior y un límite inferior, y límite central, que sería la media poblacional, y el límite inferior, que sería la media poblacional menos 3 veces el sigma poblacional. Y la parte superior sería el sigma más 3 veces el sigma más la media poblacional. Y este intervalo entre límite superior e inferior está compuesto de varias zonas: las zonas A, las zonas B y la zona C. La zona A es igual a la media más las 3 sigma, la zona B es la media más 2 sigma, y la zona C es la media más un sigma. Evidentemente, en cada 3 sigma estamos hablando del 99% de datos que está incluido dentro de ese intervalo. Se espere que el 99% de datos se encuentre dentro de estos límites superiores o inferiores. Hay que analizar entonces también la gráfica de control como una secuencia de tiempo, donde eh, semanalmente, diariamente se está tomando los tiempos y se ubica los puntos en esta manera, ¿no? Acá tenemos un subgrupo y podemos ubicar los puntos que se encuentran dentro de los límites superiores o inferiores que pueda tener el proceso. Por ejemplo, grafiquemos un proceso con toda su dispersión. ¿Ok? Y acá sería, por ejemplo, un tiempo determinado. Este puede ser el día de hoy, el 26 de noviembre, y este viene a ser la dispersión que puede mostrar el proceso. Consideraciones importantes: la gráfica de control nos muestra cómo se compara una característica a través del tiempo. Si todos los puntos están dentro de límites y no sigue un patrón o una tendencia, se puede decir que el proceso está bajo control estadístico o el proceso es estable. Los límites de control dependen del comportamiento de datos, y esta parte de desarrollo de estadístico Chiwar, que fue el que desarrolló lo que es gráfica de control. Ok, las 8 pruebas de gráfica de control que vamos a tener que hacer a través del desarrollo de Minitab son: la primera, prueba 1, un dato fuera del límite de control. Tiene que pasar esta prueba. Luego, la siguiente prueba sería 8 puntos en forma consecutiva por arriba o por debajo del promedio, o sea, del límite central. La prueba número 3, 5 puntos en forma consecutivas
ascendentes y 5 puntos en forma consecutiva descendente. Sería una tercera prueba, que no tienen que presentar esto, ¿no? Tienen que pasar esta prueba. La prueba 4 sería 14 puntos alternados en forma consecutiva de arriba hacia abajo, tal como muestra la gráfica. La prueba 5, 2 o 3 puntos en la zona A o más allá. También es la prueba número 5. La prueba número 6, 4 de 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá. Prueba 7, 15 puntos consecutivos en la zona C. Y la prueba 8 es que 8 puntos consecutivos, al menos uno, no caiga en la zona C, ¿no? Esa sería la prueba número 8. Adicionalmente, se tiene que revisar si los gráficos de control presentan alguna tendencia, algunos patrones, que también sería un motivo de análisis o motivo de rechazo de la gráfica de control. Como le comentamos, existe dos tipos de gráfica de control, uno a nivel de variables, otro a nivel de atributos. La gráfica de control pueden ser gráfica de versiones estándar para datos mayores, para el tamaño de su grupo mayores de 8. Gráficos de medias y rangos para el tamaño de su grupo es de 8 a menor de 8. Y gráficos de observaciones individuales y rango móviles cuando no tenemos subgrupos. Adicionalmente tenemos también para gráfica de control con atributos, que como repito no vamos a ver el día de hoy, que son gráficas de proporción de artículos defectuosos, gráficos de número de artículos defectuosos, NP, gráficos de número de defectos o disconformidades, o gráfico de número de defectos por unidad. ¿A qué se puede ver los puntos que están fuera de control? Se deben principalmente a causas comunes, es decir, la interacción que pueda tener las 6Ms dentro del proceso de producción, o a causas especiales o que no están conocidos, o causas que no necesariamente pueden ser atribuidas a las 6M y que no son normales dentro del comportamiento que pueda tener el proceso. Veamos lo que es gráfica de control por variable, que podemos trabajar inicialmente con las gráficas XR y cuyo cálculo a nivel manual puede ser el límite central igual al rango, con gráfica de rangos, el límite superior de 4 por R, el límite inferior de 3 por R, el de 3 y el de 4 son constantes que tenemos de una tabla de una tabla de constante gráfica de control, donde n verifica el número de subgrupos. Acá tenemos el valor de D1, D2, D3. Ok, y gráfica de medias, que sería el límite central, sería la media muestral. El límite central superior sería la media muestral más el A2 por el R. Y el límite central inferior sería por la media menos el A2 por el R. Acá hemos visto y hemos mencionado lo que es la tabla de constante que tiene gráfica de control. Ok. Con respecto a las gráficas de rangos, son gráficas que nos permiten analizar la dispersión. Son para grupos pequeños, el tamaño de sus grupos son 8 o menores de 8. Se tienen que verificar las 8 pruebas y también se tienen que analizar si no hay tendencia. La interpretación de gráfica de medias. En la gráfica de medias podemos definir si está bajo control estadístico, si existe dispersión en el proceso, si es estable. En todo caso, también tiene que pasar las 8 pruebas. Y si en todo caso pasan las 8 pruebas, podemos afirmar que el proceso está en control estadístico. Adicionalmente, tenemos que verificar si existen patrones o tendencias. Gráfica de medias y rangos. La dirección estándar se determina por el valor de R medio, o sea, el rango medio, el rango promedio sobre el D2. Y la siguiente sería gráfica de medias y dirección estándar, que se usa para el tamaño de subgrupos mayores a 8. Igual tenemos lo que es gráfica de rangos y gráfica de medias. En gráfica de rangos tengo el valor de la deviación estándar muestral. El superior sería B4 por la deviación estándar muestral. El inferior sería el B3 por la
deviación estándar muestral, y la gráfica de medias sería la media muestral. En la central, el superior sería la media muestral más el A3, que sería la constante por la deviación estándar muestral. El inferior sería la media muestral menos el A3 multiplicado por la deviación estándar muestral. El valor de la deviación estándar va a ser igual a la deviación estándar sobre C4. Sería deviación estándar poblacional, va a ser igual a la deviación estándar muestral dividido entre el C4. Ok, ¿cómo se realiza la interpretación? Primero se analiza la gráfica, si está bajo control estadístico, se hacen las pruebas y se verifica si existe puntos fuera de control, en todo caso recalcular los límites, muy parecido también a lo que tenemos en la gráfica XR. Ok, después de realizar la gráfica S, cuando se interpretan las medias, nunca se debe relacionar los puntos de la gráfica de la media con los límites de especificaciones, ya que los puntos de la gráfica son promedios y las desviaciones corresponden a valores individuales, presentando una variabilidad mayor que los subgrupos. Ok, entonces hemos revisado la parte teórica de gráfica de control por variable.